Voy a empezar la grabación. Ahora sí compartimos pantalla. Bien, estamos acá. Teorema de Jagger. Ustedes se preguntarán hace un rato cuando les explicaba qué pasa si la compuerta está por encima de la crítica, ¿verdad? O bueno, por encima de la crítica. Se preguntarán por qué partíamos de la crítica, por qué pasaba eso. Ahora se va a explicar todo aquello. El teorema de Jagger. Este teorema está escrito en lo que es el libro del Berlamont, pero como el Berlamont está en inglés, acá lo he traducido. Todo lo que les estoy mostrando ahorita, todos estos mis apuntes, son como que un resumen de lo que es el libro de Berlamont. Para estudiar hice eso el anterior semestre. Y acá está el teorema traducido. A ver, dice que para el flujo en canales abiertos, la altura crítica como condición de borde se dará en la primera sección del canal para un flujo supercrítico o en la última sección del canal para un flujo subcrítico. ¿Qué quiere decir? Vamos a interpretar. Quiere decir que cuando tengamos un canal de esta forma, tenemos un canal tipo S. Veamos, ¿cómo es el canal tipo S? Que habíamos dicho que el tipo S, su característica principal es que la altura crítica está por encima de la altura normal. Bien, ¿qué sucede? Entonces, la altura normal estará por acá. Vamos a hacer, la línea verde es altura normal. Y la altura crítica estará por encima de la normal. Listo, entonces este es un canal tipo S. Vamos a venir acá. Vamos a interpretar el teorema de Jagger. Dice, para el flujo en canales abiertos, la altura crítica se va a dar como condición de borde en la primera sección del canal para un flujo supercrítico. En este caso, que no nos da ninguna condición de borde ni nada de eso, dice que se va a dar para un flujo supercrítico, se va a dar la altura crítica como condición de borde en la primera sección del canal. Quiere decir acá, vamos a marcar esta primera sección del canal. Esta es la primera sección del canal. Por lo tanto, nos dice que esa altura, la altura crítica se va a convertir en condición de borde en la primera sección del canal para un flujo supercrítico. Entonces se va a formar esta S2. Ahí, reglita. Aquí. Se va a formar esta S2. Es un flujo supercrítico. Este de acá. Es un flujo supercrítico, por lo tanto, como es un flujo supercrítico, el teorema de Jagger dice que la condición de borde será aguas, en la primera sección del canal, la condición de borde de la altura crítica. ¿No ve? Eso en este caso. Por esas razones que cuando la altura de la compuerta esté por encima de lo que es la altura crítica, vamos a tomar en cuenta lo que es esta alturita, la altura crítica como condición de borde. Bien, esa es una. La otra, ¿qué nos dice? La otra nos dice para un flujo subcrítico. Vamos a tener ahora acaso una pendiente M. La característica principal de una pendiente M es que la altura normal esté por encima de lo que es la altura crítica. Acá tenemos una altura normal. Y la altura, bueno, la altura crítica y la altura normal estará por encima. Un momentito. Ay, propaganda. Bueno, recuerden que mañana es las elecciones a la full, chicos. Vamos a votar. Voten por quien les parezca mejor. Pero está... Y bueno, ya que... Bien, en este caso, que nos dice que para un flujo subcrítico, quiere decir que está por encima de lo que es la altura normal, para un flujo subcrítico, la condición de borde, o sea, la altura crítica como condición de borde, se va a dar en la última sección del canal. La última sección, o sea, de acá. De acá vamos a partir como condición de borde la altura crítica y vamos a tender a llegar a lo que es, otra vez me repito, a lo que es la altura normal. Partimos de acá y tendemos a llegar a lo que es la altura normal. Cumpliendo con lo que es el teorema de Jagger. Este es un flujo subcrítico. Y Jagger nos dice que tomemos en cuenta la altura crítica como condición de borde
en la última sección del canal. Esto en caso de que fuese un canal abierto a flujo libre. Canal abierto a flujo libre. Quiere decir a flujo libre que no haya ninguna condición de borde que esté imponiéndose. En este caso, fíjense, si la compuerta estaba por debajo de lo que es la altura crítica, ya no sería un flujo libre, sino sería un flujo controlado por una compuerta que sí estaría funcionando como condición de borde. Pero como tenemos un flujo libre, que no tenemos ninguna condición de borde, se cumple el teorema de Jagger. Nuevamente repito, es importante, para un flujo supercrítico, la altura crítica se dará como condición de borde en la primera sección del canal, y para un flujo subcrítico, la altura crítica se dará como condición de borde en la última sección del canal. ¿Sí? Y tiene todo el sentido del mundo porque, como es un flujo supercrítico, en este caso, condición de borde aguas arriba, y en este caso, como es un flujo subcrítico, condición de borde aguas abajo. Entonces, completamente sustentable este teorema de Jagger. Es importantísimo entender esto, ya vamos a ver en los ejemplos el por qué. Miren, ya había estado dibujado. Entonces, acá está dibujadito lo que les acabo de explicar. Y miren, aquí está otros ejemplitos, condiciones naturales, flujo libre. Acá tenemos un reservorio de esta forma, y como es flujo libre, condición natural, condición de borde, la altura crítica, a la primera sección del canal. En este caso, pues tenemos una compuerta que ya no se trata de flujo libre. Acá también, en la M también ya no es una condición a flujo libre. Acá tenemos el ejemplito que suele dar en primera instancia lo que es el doctor. Nos muestra este primer ejemplo cuando está explicando esto. Y pues es un buen ejemplo, es un ejemplo bastante bueno porque para empezar cumple lo que es el teorema de Jagger, que en este caso tenemos un flujo libre, completamente libre, y acá se formaría haciendo cumplir el teorema de Jagger en la primera sección del canal, que ahorita lo he dibujado mal, vamos a tomar en cuenta como si este fuese la primera sección del canal, ¿ya? Este de acá. Esta que sea la primera sección, no sé por qué raíz lo dibujo por ahí, pero bueno. Bien, en la primera sección del canal, altura crítica como condición de borde, y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. Las flechitas significan o simbolizan la condición de cálculo, digo, la dirección del cálculo, no del flujo, del cálculo. Empezamos de acá y calculamos en esta dirección, como indica la flechita. Bien, en este caso hacemos cumplir lo que es el teorema de Jagger. Empezamos de acá y tendemos a llegar a lo que es la normal de forma asintótica. La altura con la que lleguemos a este tramo va a ser la condición de borde para el tramo M, para el tramo 2, que sería una pendiente M. Entonces partimos de acá, como dice la flechita, partimos de acá y tendemos a llegar a lo que es la altura crítica de forma perpendicular. Condición de borde, el último puntito que hemos calculado acá. Y la flechita acá simboliza la dirección de cálculo. Ese es uno de lo que podría suceder, solamente las supercríticas. ¿Qué pasa con las subcríticas? Para las subcríticas nos dice, haciendo cumplir también lo que es el teorema de Jagger, esta es la última sección del canal, nos dice que como acá ya nos falta solamente lo que son los perfiles subcríticos, nos dice que como va a ser un perfil subcrítico, tenemos que tomar la altura crítica como condición de borde en la última sección de nuestro canal, es decir, acá. Partimos de ahí, tendemos a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica hasta llegar casi a la altura normal. Lo que es la dirección de cálculo, tendremos que calcularlo de esta forma, en esa dirección. Partimos de aquí y calculamos hacia allá. Esta alturita con la que lleguemos acá va a ser la condición de borde para el cálculo del siguiente tramo.
partimos de acá y tendemos a llegar a lo que es la altura crítica de forma asintótica, de forma perpendicular, mejor dicho. La dirección de cálculo será esta de acá, ¿no? Empezamos acá y barremos de esa forma. Bien, esos serían los posibles perfiles de flujo, los posibles. Acá falta algo muy importante a dibujar, lo que son las alturas secuentes. Una condición, bueno, algo muy importante que tomar en cuenta es que nosotros tenemos que calcular la secuente de todos los perfiles supercríticos que tengamos. No supercríticos, solo los supercríticos no nos interesan. En este caso, la secuente se va a dar más o menos como un reflejo espejo de nuestra supercrítica. Entonces, en este caso, partiría de acá y es casi como un reflejo espejo. No es exactamente, así, hablándolo así bienísimo, no es exactamente, pero es una aproximación muy válida, se acerca muchísimo. Por lo tanto, es casi como un reflejo espejo. O sea que dibujamos lo mismo que tenemos acá, pero al otro lado. Y para este M3, que también es una supercrítica, partimos de acá y reflejo espejo hasta llegar a esta de acá. Y tal cual sucede, se van a juntar en este cambio de sección. Entonces, aquí, importantísimo también es tomar en cuenta de que aquí va a existir un resalto hidráulico. El resalto hidráulico se va a dar cuando la secuente se intersecte con el perfil subcrítico. Fíjense acá, existe una intersección entre la secuente y el perfil subcrítico S1. Acá, justamente acá. Entonces, el perfil final que se va a dar va a tomar esta S2. Acá va a ocurrir un resalto hidráulico de esta forma. Va a resaltar hasta volverse esta S1 y en este otro tramo la M2 de esta forma. Y acá pues habrá una caída hidráulica. Ese es el perfil final. Así es como se va a comportar el agua en este canalito, ¿no? Entonces, lo importante, comprender el teorema de Jagger y comprender que las secuentes se calculan para las supercríticas y donde se intersecte la secuente con la subcrítica se va a dar lo que es el resalto hidráulico. Así es entonces un ejemplo bastante interesante para comprender todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Es muy buen ejemplo aquel. Bueno, acá creo que explico lo que ya hemos explicado anteriormente. Fíjense, acá la altura del reservorio está por debajo de lo que es la altura crítica. Entonces, lo que hemos explicado hace rato ya. Esto también. Acá también lo propio. Hemos explicado ya todo esto. Esto también lo hemos explicado más arriba, a lujo de detalle también. Tal cual, está como hemos explicado. Y nuevamente acá, fíjense, mi super recalco. Si tenemos un perfil subcrítico, la condición de borde será aguas abajo. Si tenemos un perfil supercrítico, la condición de borde será aguas arriba. Bien resaltado para que vean lo importante que es. Acá es un ejemplo de lo que no se debe hacer, como es, acá se estaría formando lo que es un perfil supercrítico, nosotros estaríamos formando un perfil supercrítico, y como la condición de borde para un perfil supercrítico es aguas arriba, esta condición no existe, por lo tanto, este perfil no es posible. Sería partir de acá por el teorema de Jagger y tratar de llegar a lo que es la normal. No es ejemplo de lo que no se debe hacer. Bueno, aquí en los vertederos, el vertedero acá, observamos un vertederito aquí, que está por encima de lo que es la altura crítica. Entonces, sí funcionaría como condición de borde, aguas abajo, para ese perfil subcrítico, ¿no? Está por encima de la altura crítica en la zona subcrítica, por lo tanto sí funciona como condición de borde, aguas abajo. Empezamos el cálculo acá y tendemos a llegar a lo que es la altura crítica.
Si estuviese acá abajo, el vertedero, si tuviésemos el vertedero más abajo de lo que es la altura crítica, no funcionaría como condición de borde porque está por debajo de la altura crítica. ¿Y qué pasaría? Bueno, haciéndolo, digamos, a la fuerza, así, a huevo, partimos de acá y tendemos a llegar acá. No funciona. ¿Por qué? Porque esta es un perfil súper crítico. Su condición de borde es aguas arriba. Por lo tanto, esto no funciona. Hacer de esta forma no funcionaría. No sería, en este caso, una condición de borde. No, no podría ser. Entonces, eso en caso de vertederos, ¿no? En caso de vertederos, para ser ya más específico todavía, tenemos que tomar en cuenta la alturita de agua. Como hemos visto en el laboratorio, hay un vertederito justo después de la compuerta inicial y hemos tenido que medir qué alturita de agua estaba pasando por encima de ese vertedero y la altura del vertedero para saber la altura de agua con la que llega acá para que sea una condición de borde, ¿no ven? En el cálculo de ese perfil que teníamos ahí, esta alturita iba a ser una condición de borde, ya que estaba, si es que, la verdad es que todavía, bueno, yo no lo he hecho, no tengo escrito los datos, pero si la altura crítica estaría por debajo, sí sería una condición de borde. Por eso era importante conocer esa alturita. Eso en caso de vertederos, que esto nunca he visto que entre, pero pues ahí les dejo por si las moscas. Este pues es el ejemplo que acabamos de hacer ahorita, este de acá, tal cual. Ah, no, este ya es de 3 tramos. Ahora fíjense. Bueno, creo que tenemos ese ejemplito por acá, déjenme ver. ¿Dónde está? 3 tramos. Ah, no, este es otro diferente. Acá tengo otro que son de 2 tramos. Ah, está bien. Entonces vamos a aplicar este otro. Este también nos da el doctor. Este ejemplito nos da el doctor en clases. Y bien, digamos que no hay absolutamente nada dibujado, solamente lo que son los canalitos, o digo el canalito que es acá, las alturitas y todo. No, en este caso, nuevamente, como no nos da ninguna condición de borde, aplicamos lo que es el teorema de Jagger en la primera sección del canal. Vamos a tomar la altura crítica como condición de borde, ya que se está generando un perfil supercrítico. Entonces, tomando en cuenta ese teorema, empezamos en la altura crítica como condición de borde en la primera sección del canal y tendemos a ir de forma asintótica a lo que es la altura normal. La dirección de cálculo sería esta de acá, ¿no? En esta dirección, de esa forma. Con la alturita que lleguemos acá será la condición de borde para el cálculo del siguiente tramo. Entonces partimos de esta alturita y tendemos a llegar a lo que es perpendicular a la altura crítica, de esa forma. Ahora en este tramo, fíjense que nos dan una altura de reservorio, un nivel de reservorio de 0, no nos da. Está por debajo de la crítica, por lo tanto, esta altura de reservorio no nos sirve como condición de borde. No la tomamos en cuenta, sino vamos a aplicar lo que es el teorema de Jagger y vamos a tomar como condición de borde la altura crítica en la última sección del canal. Tomando en cuenta lo que es ese teorema, partimos de lo que es la altura crítica y tendemos a llegar de forma asintótica a lo que es la altura normal con esta dirección de cálculo, ¿no? Como indica la flechita, de acá para acá, ese barrido. Con la altura que lleguemos a esta parte, con la altura que lleguemos acá, va a ser la condición de borde para el siguiente tramo. Partimos de acá y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de este tramito, ¿no? Partimos de acá, esta es la altura normal, de forma asintótica tratamos de llegar. Y esta alturita va a ser la condición de borde para el cálculo del siguiente tramo. Partimos de este tramo, digo de esa alturita y tratamos de llegar de forma perpendicular a lo que es la altura crítica, de esa forma. ¿No? Todas estas son perfiles subcríticos, si se dan cuenta, condición de borde aguas abajo acá, condición de borde aguas abajo acá, condición de borde aguas abajo en este otro tramo. Para las supercríticas, condición de borde aguas arriba y condición de borde aguas arriba. Bien, una vez dibujado todos los posibles perfiles, todos los posibles tipos de perfiles que se va a dar,
vamos a sacar o dibujar las secuentes de los supercríticos. Reflejo, espejo, agarramos, partimos de acá. Lo mismito que hemos dibujado aquí, pero del otro lado. Vamos a llegar por acá más o menos. Ahí más o menos estará. De este otro lado lo propio. Partimos de acá, su reflejo, espejo, hasta acá, que se una con la otra secuencia. Tal cual se una el M3 con S2. Y eso es lo único que tenemos que calcular de las secuentes. Allá donde se intersecte la secuente con la subcrítica se va a dar el resalto hidráulico. Por lo tanto, como perfil final, tendremos que empieza en esta S2, resalta en este punto justo, ha caído justamente lo que es el cambio de tramo, cambio de pendiente. No siempre se va a dar así, pero a veces, en este caso, sí se dio. Entonces resalta acá, toma este M2 y continúa en este M2 para el otro tramo y acá habrá una caída hidráulica de esa forma. Ese es el perfil final que se va a dar en este canalito, en ese ejemplo. Este ejemplo también lo realiza el doctor. El resalto hidráulico, pues es lo que sucede, ¿no? La secuente de una curva o se intersecta con una curva. Bueno, siempre acá dice, siempre se calcula la secuente de una curva supercrítica, justo lo que les decía. Lo propio acá, donde se intersecte la secuente con la subcrítica, se dará el resalto hidráulico. Y acá ya empezamos con los métodos de cálculo, que eso ya lo hemos hecho bastante. Lo principal acá era saber justamente cómo se dibujan los perfiles de flujo. Para entrar, antes de entrar a lo que son los ejemplos, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Está todo claro? Para continuar con los ejemplos que vamos a hacer. Si no tienen ninguna duda, podemos empezar con los ejemplitos. Pero ¿está todo claro? Que alguien me confirme, porfa. Si no, continuamos. Permítanme agüita. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a ir con lo que son los ejemplitos. Esto me mandó una compañera del curso, una duda que ella tenía, que esto entró en un examen pasado, según lo que me mandó. Así que vamos a darle. Ahí. Bien, primeramente, en el examen que me ha mostrado la compañera, nos decía ya qué tipo de pendiente era, nos decía completamente. Pero para ir practicando, nosotros vamos a poner qué tipo de pendiente se trata, si es una S, si es una M, etcétera, etcétera. Vamos a ver nuestro resumen. ¿Qué tenemos? En el primer tramo, tenemos que la altura normal está por encima de lo que es la altura crítica. ¿A qué corresponde esa pendiente? ¿Qué tipo de pendiente es? La altura normal por encima de la altura crítica. Es una pendiente M, altura normal por encima de la altura crítica. Guay, acá. Esta entonces vamos a identificar como una pendiente M, una pendiente suave. Siguiente tramo. La altura crítica está por encima de la altura normal, por lo tanto, si no es blanco es negro, es decir, una pendiente tipo S. Y nuevamente tenemos una altura normal por encima de la altura crítica, por lo tanto se trata de una pendiente M. Perfecto, ya tenemos identificado qué tipo de pendientes estamos trabajando. Ahora nos observamos, vamos a venir acá al primer tramo, nos da una compuerta, acá no nos da ninguna altura de reservorio según lo que me mostró, por lo tanto empezamos a dibujar los posibles perfiles de flujo. En este caso, esta compuerta está por encima de lo que es la altura crítica. Por lo tanto, no funciona como una condición de borde, porque digamos, si nosotros queremos dibujar esto, esta de acá es un perfil subcrítico. Y la condición de borde para los perfiles subcríticos es aguas abajo, o sea, acá, aguas abajo. Por lo tanto, dibujar esto no está bien. Chau. Como esta compuerta está por encima de la altura crítica, está en una zona subcrítica, no vamos a tomar en cuenta como condición de borde.
no la vamos a tomar en cuenta. Entonces la ignoramos, como si no estuviese ahí. Lo que va a suceder es lo siguiente. Acá la única forma que se podría dar, porque fíjense, si nosotros quisiéramos aplicar lo que es el teorema de Jagger, que dice que para flujos supercríticos partimos en la primera sección del canal. Si partimos de aquí, ¿a dónde vamos a llegar? Fíjense, ¿a dónde tendríamos que llegar? No podemos llegar de forma asintótica al piso. No podemos hacer eso. Tampoco podemos partir de acá y llegar a la altura normal de forma asintótica. No se da eso, no se puede. En este caso, en este de acá, no se puede. ¿Por qué? Porque se trata de un perfil subcrítico y su condición de borde es aguas abajo, no aguas arriba. Por eso esa de ahí no funciona. Y esta otra de acá tampoco funciona, porque no podemos llegar de forma asintótica al piso. Sí o sí tiene que haber alguna altura ahí, altura normal, pero en este caso no hay. Por lo tanto, esa también está mal. Vamos a aplicar lo que es el teorema de Jagger, efectivamente, pero en este caso, como lo único que se podría dar es un perfil subcrítico, vamos a aplicarlo, tomar la condición de borde, la crítica como condición de borde en la última sección de canal, ya que lo único que se podría dar es un perfil subcrítico. Entonces, ay, disculpen, hay pelo de gato por todos lados. Ya. Partimos de acá, en la última sección del canal, en la altura crítica como condición de borde, y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. De esta forma. Vemos que la compuerta se va a ahogar, pero como no nos está representando ninguna condición de borde, nos vale, no importa. Entonces, así aplicamos el teorema de Jagger. Partimos de acá, la altura crítica en la última sección del canal y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica, a ver hasta dónde llega. En este caso se ha formado, vamos a identificar, es un perfil tipo M, obviamente, por su pendiente, y está en la zona 2, por lo tanto es una M2. Bien, ya tenemos dibujado ese tramo. Siguiente tramo, ¿qué dice? Acá tampoco tenemos nada para hacer algún cálculo o tomar una condición de borde que haya terminado acá, digamos. No hay aquello. Por lo tanto, aquí también vamos a aplicar lo que es el teorema de Jagger, que en este caso, fíjense, si aplicamos el teorema de Jagger, acá por encima tendríamos que tener un perfil subcrítico, y si aplicamos el teorema de Jagger, ¿hacia dónde llegaría? No tiene sentido. Este perfil subcrítico no se podría dar, porque no tiene sentido. ¿Hasta dónde llegaría? No puede ser. Por lo tanto, eso no funciona. Bien, tenemos 10 minutos para hacer los dos ejemplos. Bueno, se puede. Lo único que se podría dar acá es un perfil supercrítico. Por lo tanto, aplicando el teorema de Jagger, para un perfil supercrítico, vamos a tomar en cuenta la altura crítica como condición de borde en la primera sección de este tramo, en la primera sección del canal. Desde acá, partimos de la altura crítica, cumpliendo con el teorema de Jagger, vamos a tender a llegar de forma asintótica a la altura normal. Ya, hasta acá. Y esto de acá sí que nos va a generar una condición de borde ya. Acá sí podemos tomar esta alturita como una condición de borde, porque acá se estaría formando un perfil supercrítico y la condición de borde para los perfiles supercríticos es aguas arriba. Por lo tanto, esto sí funciona como una condición de borde. Partimos de acá y tendemos a llegar a lo que es la crítica de forma perpendicular. Antes, acá se ha formado un perfil tipo S, obviamente por su pendiente, y está en la zona 2. Por lo tanto, una S2. Acá tenemos un perfil tipo M por su pendiente y está en la zona 3, por lo tanto una M3. Perfecto, ya tenemos estos perfilitos dibujados. Nos faltan los subcríticos. Creo que era mi gato o mi perrito, no estoy segura. Bueno, nos faltan los subcríticos. Acá no nos da ningún reservorio como condición de borde. No tenemos. Por lo tanto, aplicamos también lo que es el teorema de Jagger acá en esta última sección del canal.
Tomamos esa última sección de canal. Ya mi pulso es una maravilla. ¿Ves? Ya. Esa última sección de canal. Aplicamos lo que es el teorema de Jagger. Lo único que se podría dar acá sería un perfil subcrítico, porque ya tenemos una supercrítica. Por lo tanto, partimos de la altura crítica como condición de borde en la última sección del canal para formar este perfil subcrítico que va a tender a llegar a la normal de forma asintótica, de esta forma. Acá se habrá formado entonces un perfil tipo M y está en la zona 2, por lo tanto una M2. La altura con la que llegue acá va a representar la condición de borde para el siguiente tramo, ya que en este otro tramo lo único que se podría dar es un perfil subcrítico, condición de borde aguas abajo, o sea, desde acá. Cumple completamente para que sea una condición de borde. Partimos de acá y tendemos a llegar de forma perpendicular a lo que es la altura crítica. Y se habrá formado una S en la zona 1. Perfecto, ya tenemos todo eso. Lo único que nos ha faltado es poner las direcciones de cálculo, que eso lo vamos a hacer ahorita. En este caso teníamos un perfil subcrítico, hemos empezado de lo que es la altura crítica y hemos calculado hasta acá. De acá, en esta S2, partíamos de acá y tendríamos a llegar a lo que es la altura normal, por lo tanto la flechita va en ese sentido. Este otro, partíamos de acá y tendríamos a llegar a lo que es la altura crítica en este sentido. Partíamos de acá y tendemos a llegar a lo que es la altura normal, por lo tanto el sentido es este. Y en este otro sería partir de acá y tender a llegar a lo que es la altura crítica, el sentido es este. Perfecto, lo único que nos estaría faltando ahora es dibujar las supercríticas. Las supercríticas, mejor dicho, las secuentes de las supercríticas. Entonces, la secuente sería como un reflejo espejo de la supercrítica. La supercrítica S2. Su reflejo espejo, más o menos sería así. Así más o menos. Guay. De esa forma hasta llegar al final del tramo. Más o menos por ahí. De acá, para la supercrítica M3, partimos de acá, su reflejo espejo se une con la secuente de la S2. Perfecto, vemos que se une, se intersecta la secuente con la subcrítica S1. Por lo tanto, allá donde se intersecte la subcrítica con la secuente se dará el resalto hidráulico. Lo que pasará será lo siguiente, vamos a tener esta M2 como perfil final, va a caer por esta S2, esta de acá va a resaltar justo donde se une con la secuente, la subcrítica acá va a resaltar, va a tomar la S1, el siguiente tramo tomará la M2 y acá llegará a este punto y pues acá supongo que habrá alguna caída hidráulica, de esa forma. Entonces este más oscurito es el perfil final que tendremos. Bien, entonces es lógico que se ahogue la compuerta porque acá hay un resalto y pues acá estaría como que chocando el agua y haciendo retroceder, como hemos visto en el laboratorio, ¿no? Entonces esto es lo que sucede. De esa forma es como se hace este ejercicio. Tenemos 4 minutos y medio, así que rápidamente vamos a hacer el otro. Entonces, son los que se formarían. Para el siguiente ejemplo, este ejemplo ha sido mi examen del segundo parcial del anterior semestre. Esto lo he hecho yo, o sea, lo he dado como examen. Teníamos esto. Primeramente, tenemos la altura normal por encima de la crítica. Normal por encima de la crítica es un perfil, bueno, es una pendiente tipo M. Y el otro, la altura crítica por encima de la normal. Si no es blanco, es negro. Por lo tanto, un perfil tipo S. Perfecto, tenemos identificado qué tipo de pendientes son. Entonces, acá vemos que la compuerta esté por debajo de lo que es la altura crítica. Y como está en la zona supercrítica, sí funciona como una condición de borde. Por lo tanto, partimos de la altura de la compuerta y vamos a tender a llegar a lo que es la altura crítica, de esta forma. Fíjense que llega mucho antes de terminar lo que es el caudal. Digo, el canal, el tramo. Mucho antes. Por lo tanto, no hay problema. Vamos a ir viendo. ¿Qué pasa acá? Se forma un
perfil tipo M por su pendiente y como está en la zona 3, una M3. Perfecto, ya tenemos la supercrítica. Ahora las subcríticas, acá nos da una altura de reservorio. Este reservorio, está por encima de lo que es la altura crítica, por lo tanto, sí funciona como una condición de borde para una subcrítica. Está en la zona subcrítica, por lo tanto, condición de borde aguas abajo, partimos de acá y tendemos a llegar a lo que es la altura crítica. Nuevamente, este perfilito va a llegar a lo que es la altura crítica mucho antes de terminar el tramo. Y bien, ¿qué sucede acá? No se conectan estos dos, no hay forma de conectar. El flujo no va a hacer esto, no va a agarrar de acá, no va a llegar a la altura crítica, no va a viajar de esta forma y no va a hacer esto. No puede hacer eso, teóricamente es imposible que haga eso el agua. Por lo tanto, como no hay ninguna relación, ninguna conexión entre ambos tramos, lo que debemos hacer es aplicar el teorema de Jagger. Cuando tengamos este tipo de problemas, vamos a aplicar el teorema de Jagger. ¿Qué dice el teorema de Jagger? Nuevamente, en este caso tendríamos solamente un flujo subcrítico. Por lo tanto, condición de borde, altura crítica en la última sección del tramo. De acá partimos y tendemos a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. Muy probable que se ahogue la compuerta. De acá, lo único que tendríamos que calcular es un flujo supercrítico. Por lo tanto, altura crítica como condición de borde en la primera sección del tramo. Partimos de ahí, tendemos a llegar a lo que es la altura normal de forma asintótica. De esa forma. Entonces, eso es lo que pasa. Aplicamos el teorema de Jagger y ahora sí va a haber una relación, va a haber una conexión. Esta sería un perfil tipo M y como está en la zona 2, una M2. Este sería un perfil tipo S, como está en la zona 1, S1. Y el perfil tipo S, zona 2, S2. Vamos a dibujar lo que son las secuentes. Ahí tenemos menos de un minuto. Dibujamos las secuentes. Esta secuente es su reflejo espejo. Puede que intersecte o no con lo que es la subcrítica M2. Eso veremos con los cálculos. Ahorita les explico en la siguiente y última parte del curso de hoy día qué pasa con esto. En este caso, la S2, su reflejo espejo será este de acá. Y vemos que sí logra intersectarse. Entonces, justo ahí se dará el resalto hidráulico. El agua tendrá esta forma. Este sería el perfil final. Menos de un minuto. Qué estrés. Odio el contratiempo. Tomará la M2, una compuerta ahogada. Va a tomar la S2 y resalto acá. Vamos a